Bien, como comenté en días anteriores en mis redes sociales, iba a compartir con ustedes un video relacionado al Día Internacional del Autocuidado, que precisamente es hoy, 24 de julio, y precisamente se eligió esa fecha para darnos a entender que las 24 horas y los 7 días de la semana tenemos que prestar atención precisamente a todos los lineamientos y los objetivos que tienen que ver con el autocuidado. ¿De qué se trata el autocuidado? Vamos a hablar de esto, vamos a ver cuál es su definición, cuáles son los pilares que promueve el autocuidado y cómo podemos ejercerlo. De primera instancia, se trata de una iniciativa promovida por la Federación Mundial de la Industria del Autocuidado, donde participan muchos países. Y aquí vamos a dar la definición tanto de una pionera del autocuidado y de la Organización Mundial de la Salud. En pantalla les voy a poner una imagen, la cual nos explica estas dos definiciones que, si nos damos cuenta, son muy parecidas. La primera es de Dorothea Oren, que es una enfermera estadounidense, pionera de la teoría del autocuidado, donde ella definió a esto como una actividad aprendida, dirigida hacia nosotros mismos o hacia los demás, con el fin de conseguir un bienestar. Y la Organización Mundial de la Salud comenta que es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Ahora, si bien la palabra autocuidado tiene una carga individual, tiene repercusiones a nivel social, ya lo vimos en la definición, que obviamente iba a ser esto a nivel social o comunitario. Por ello es importante compartir lo que este concepto significa y su relación con los hábitos saludables. Para ello es necesario desarrollar iniciativas con la finalidad de que las personas dispongan de un conocimiento suficiente de la salud y de la enfermedad, claro, ajustado a sus niveles de comprensión, incrementar sus habilidades en el manejo de su enfermedad, incidir en sus actitudes adecuadas para llevarla, su enfermedad, y conseguir la motivación necesaria para que se impliquen en su autocuidado, así como facilitarles las herramientas para que puedan adoptar las decisiones que a su nivel y en cada momento puedan ser más favorables y le permitan protagonizar un papel mucho más activo en la gestión de su enfermedad. Y obviamente, como resultado, esto puede mejorar tanto su autoestima como su autosuficiencia. Yo siempre he dicho, y es algo que he comentado en anteriores videos, que nosotros como profesionales de la salud debemos de ser esos facilitadores, esos educadores, esos orientadores del sujeto activo del cambio, que en este caso pues es el usuario, es la persona. Cuando una persona se cuida a sí misma, obviamente va a adquirir hábitos saludables, va a tomar mejores decisiones, que eso es una parte importante, mejores decisiones en su salud, y obviamente esto va a hacer que se consiga una mayor esperanza de vida y promueva su salud y su bienestar general. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se potencia el autocuidado y la corresponsabilidad del paciente, aquí hago un paréntesis. ¿A qué me refiero con corresponsabilidad? Cuando nosotros como institución o como profesionales de la salud, a través del modelo de atención centrado en la persona, atendemos a un usuario, ahí estamos involucrándonos nosotros como servidores en materia de salud y también al paciente y obviamente también a la familia. Entonces aquí es una responsabilidad compartida, la familia, el usuario, el paciente y nosotros, ¿sí? Entonces cuando hay esa corresponsabilidad, se ha podido constatar en diferentes experiencias que, por ejemplo, los ingresos hospitalarios de los pacientes crónicos se reducen significativamente, así como obviamente sus complicaciones. Y claro que los niveles de autonomía se prolongan en el tiempo y aumentan la satisfacción de pacientes y profesionales. Y en general mejora la calidad de vida del paciente y de las personas cuidadoras. Entonces, la evidencia nos sustenta que obviamente generar estos conocimientos sobre el paciente va a tener como resultado mayor satisfacción tanto para él como para los servicios de salud. Ahora, el objetivo es potenciar el rol del paciente como principal responsable del cuidado de su salud. Esto es algo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que especificar muy bien al usuario, a la persona, que él es el responsable, ¿sí? Que nosotros solo somos los que vamos a llevar el proceso de su salud o enfermedad como educadores
o como corresponsables en todo este proceso. Pero aquí hay un problema. Pero antes quiero poner una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo responderemos a estos retos para alcanzar resultados exitosos? Porque pues también hay que situarnos en contexto en relación a lo que estamos pasando tanto en la transición epidemiológica y demográfica. Fíjese bien, si bien nunca es tarde para empezar a influir en nuestra salud, las personas y las comunidades alcanzarán una salud plena más rápido si cambian su perspectiva de solo cuidarse cuando están enfermos a una actitud de construir su salud con las decisiones que toman todos los días. Y es que esto es una situación muy real en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre como pueblo mexicano, y eso es algo hasta de lo cual hay dichos, ¿no? O palabras muy comunes. Por ejemplo, el que de algo me he de morir, que para qué voy al médico si no me siento mal, o inclusive ir a la atención médica hasta que de plano no podamos más con nuestra vida, que es cuando ya resulta ser una urgencia o una emergencia y puede ser que a veces llegue a ser demasiado tarde. ¿Por qué no ir al médico o por qué no ir a nuestros servicios de salud cuando estamos sanos? Muchos pudieran decir, ¿a qué voy a un servicio de atención médica si estoy sano, si no tengo nada? Bueno, pues precisamente ahorita que estás sano, ahorita que tienes esa salud, ve a tu atención médica para que prolongues esa salud o inclusive hasta identificar factores de riesgo que puedan ser modificables o factores de riesgo que tú no conoces que puedan llevarte a una enfermedad crónica, pero nosotros sí podemos hacerlo y obviamente establecer la pauta, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar y modificar nuestro pensamiento en este sentido. Pero bueno, entrando más en materia, recordemos que el autocuidado es un conjunto de actividades que durante el curso de vida las personas realizan por voluntad propia para mantener la vida, la salud y el bienestar, como bien estamos mostrando en la imagen. Aquí en esta imagen inclusive pongo a relucir que algunos aspectos de los cuales hay que hacernos valer para precisamente desarrollar estas actividades, ¿no? Como hacer ejercicio, cuidar nuestra salud mental, que ahorita es una parte muy importante. Hay que tener una buena alimentación, pero bueno, aquí es que incluye una buena alimentación. Hay que fortalecer nuestras redes de apoyo. Hay que contar con nuestro esquema de vacunación completo, independientemente de la edad, y evitar hábitos nocivos, ¿no? De los cuales vamos a hablar más en un momento. En la siguiente imagen que les voy a mostrar, se nos especifica cuál es el alcance de esta palabra autocuidado, ¿no? Que incluye, por ejemplo, la promoción de la salud, la prevención, el control de enfermedades, que obviamente tiene que ver todo con hábitos saludables y factores de riesgo modificables, o sea, esa es la realidad. La automedicación, la atención a personas dependientes, la búsqueda de atención primaria en salud, especializada o hospitalaria cuando sea necesario, claro, y la rehabilitación, inclusive allí están incluidos hasta los cuidados paliativos. Ahora, ¿cuáles serían las intervenciones que debo hacer como persona, como individuo, para poder generar autocuidado? Bueno, los expertos en la materia consideran en términos generales que el concepto de autocuidado posee 7 pilares fundamentales, ¿no? Los voy a mostrar aquí en la imagen donde vamos a poder observar estos aspectos, como por ejemplo la educación en salud, el autoconocimiento y la autoconciencia física y mental, la actividad física, la alimentación e hidratación saludable, evitar hábitos nocivos y prevención de riesgos, uso racional de tiempo y priorizar el autocuidado, una parte muy importante a veces, no se habla mucho de esto, pero vamos a tocar el tema más adelante. Y obviamente pues también la buena higiene. Vamos a hablar de manera general de cada punto, porque si no pudiéramos hacer un video interminable, pero vamos a hablar las generalidades de cada punto. Por ejemplo, en materia de educación en salud, les voy a presentar también una imagen que van a poder visualizar, donde precisamente tenemos que aprender, ¿no? de esta situación relacionada a la educación en salud, donde va a ser un proceso de aprendizaje, donde vamos a adquirir conocimiento básico de nuestro cuerpo, donde nos vamos a hacer responsables y donde va a haber también una toma de decisiones. Este aspecto es muy importante porque las personas que cuentan con el conocimiento básico
de lo que es bueno para la salud, hace o genera que aumente su capacidad para tomar buenas decisiones. Tristemente, en la actualidad está muy de moda la promoción de la salud popular, donde todas las personas son expertas en medicina. E inclusive se puede usted dejar influenciar por X o Y persona que obviamente de manera no malintencionada le puede llegar a sugerir, tómate este medicamento, haz esto, haz el otro, y que obviamente puede generar un riesgo para nuestra salud. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud generamos un paciente experto, un paciente con conocimientos básicos de su salud y su enfermedad y de su cuerpo, va a poder tomar mejores decisiones. Entonces, aquí es donde la persona tiene la capacidad de obtener esta información básica y cuidar de su propia salud. ¿Sí? Tomar medicamentos indicados, como bien se estipula en una receta, saber en qué momento ir al médico, no solo cuando se está enfermo, ya lo dijimos hace un momento, cómo utilizar los productos de forma responsable, como suplementos o medicamentos de venta libre, que esa también es otra cuestión, el uso a conciencia, ¿no? Saber conocer su cuerpo e identificar los síntomas de enfermedades comunes. Entonces, aquí en esta parte, nosotros como profesionales de la salud tenemos que educar al paciente. Inclusive qué padre sería que hubiera escuelas para pacientes, ¿no? O escuelas para personas que sepan cómo envejecer y todo esto. Claro, es una idea que se puede gestionar y que posiblemente en algunos años pueda ser una realidad, pero mientras en la práctica privada pues sí se hace, ¿no? Es lo que yo hago como gerontólogo, de hecho. El segundo aspecto es el autoconocimiento y autoconciencia física y mental. En la imagen que les presento en pantalla se podrán observar a qué nos referimos con esta parte de la autoconciencia y el autoconocimiento en la parte física y mental. Aquí es importante conocer el estado de su salud para poder identificar los cambios que suceden en ella. Por eso es importante que el paciente sepa qué cambios pueden ocurrir con el paso de los años. ¿Cuáles son los cambios propios, por ejemplo, del envejecimiento, tanto a nivel físico como a nivel mental? Hay que incentivar a invitar al usuario, a la persona, a hacer al menos un chequeo de rutina anual, que va a ayudar a mantener el conocimiento necesario, ¿no? Por ejemplo, hacerse el examen de vista, las detecciones, ¿no? Aquí pudiéramos hablar de las personas que están cercanas a ser adultas mayores, lo de memoria, incontinencia urinaria, riesgo de caídas, etcétera, ¿no? Aquí es una parte importante en las mujeres, por ejemplo, a cierta edad, conocemos que se tienen que hacer la mastografía, el Papa Nicolau, en los hombres la detección de crecimiento prostático, ¿no? Y también, por ejemplo, en este chequeo anual también es importante hacerse laboratorios para poder considerar cómo estamos también por dentro. Saber nuestro peso, saber nuestra talla, es una parte importante de un paciente educado, ¿no? Aquí quiero mencionar algo muy importante. La consulta es una excelente oportunidad para construir y reforzar dichas capacidades del autocuidado, porque esa también es nuestra responsabilidad, educar al paciente, así como también gestionar, por ejemplo, talleres y cursos para pacientes expertos e informados, ¿no? Para empoderar al paciente, literalmente esa es la palabra. Por ejemplo, a través de esto podemos generar que la persona tenga el reconocimiento respecto a cuáles son los valores, por ejemplo, normales en variables de salud como presión arterial, ¿sí? Increíblemente me ha tocado cuando atiendo a un paciente, una persona con hipertensión arterial y le hago la pregunta que si sabe qué significa hipertensión arterial, que si sabe cuáles son las metas control, si sabe en qué horario del día se tiene que hacer un monitoreo, si toma algún antihipertensivo, si sabe cuál es la acción de ese antihipertensivo, no lo saben. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que educar al paciente para qué es su fármaco. Obviamente es para bajar la presión, pero hay que explicarle cuál es la acción de este medicamento, cuáles son las reacciones adversas, qué puede pasar si a lo mejor se repite dosis, o sea, todo esto lo tiene que saber el paciente, ¿no? Hay que explicarle cuál es el índice de masa corporal, cómo se obtiene, cuáles son los niveles óptimos de colesterol, de triglicéridos, de hemoglobina, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, entre otros. El paciente tiene que tener conocimiento precisamente de esto, que son aspectos básicos y que todo usuario, toda persona
tiene que conocer, ¿sí? También hay que educar en reconocer cuáles son los cambios en el estado de ánimo que pueden ser anormales. Ansiedad, tristeza, depresión, estrés, insomnio, deterioro cognitivo. Muchas veces se puede llegar a justificar que a razón de la edad o del proceso de envejecimiento estos síntomas son propios de, y no. Primero hay que educar también a nosotros como profesionales de la salud y también explicar al usuario que sepa identificar los síntomas de cada una de estas cuestiones que acabamos de mencionar. Después está como siguiente pilar del autocuidado la actividad física. Aquí en la imagen que les presento se nos viene recalcando algunos puntos de importancia sobre la actividad física. Hay que también entender que actividad física y ejercicio son aspectos distintos. ¿Sí? El ejercicio es a través de un plan estructurado donde se ejerce la dinámica del cuerpo y la actividad física, su nombre lo dice, es mantenernos activos, una simple caminata, por ejemplo. Aquí obviamente hay que tener muy en mente que es importante recordar que precisamente estas actividades como la actividad física y el ejercicio deben adecuarse a las capacidades y a los gustos de cada persona, ¿sí? Y que va desde, por ejemplo, caminar diariamente al menos 30 minutos hasta practicar otro deporte o disciplina. Es recomendado, por ejemplo, mantener la actividad física de 30 a 45 minutos diarios, al menos de 4 a 5 días a la semana. Quizá no podamos diario por X o Y actividades, pero sí podemos destinar 30 minutos, 4 o 5 días a la semana. A veces dedicamos más tiempo a ver alguna serie, alguna película, a estar acostados sin hacer ninguna actividad y no nos genera absolutamente ningún beneficio. Y 30 minutos que pienso no pueden ser tan gravosos, 4 o 5 veces a la semana, va a obtener beneficios bastante buenos, por ejemplo, en la resistencia cardiovascular. Una parte importante de esto es que no solo mejora el estado físico, sino que esto también va a contribuir al bienestar emocional y a la salud mental. Como sugerencia, yo les puedo decir que la actividad física la hagan acompañados. Esto le va a generar muchísimos más beneficios, comprobado. El siguiente es la alimentación saludable. Este va a ser un tema bastante largo en cuestiones de qué debo de comer, en qué cantidades. Siempre ha sido una situación de la cual genera muchas dudas, pero pues existe un profesional capacitado y experto para hacer todo este proceso de enseñanza, que son los nutriólogos. Llevar una alimentación saludable es una de las mejores formas de autocuidado personal, ¿sí? Porque esta desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y obviamente también en la reducción de las probabilidades del desarrollo o complicaciones de enfermedades crónicas. Y obviamente aquí también en la buena alimentación, en la alimentación saludable, incluye la hidratación. Entonces, bueno, aquí también hay que considerar esta parte. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define una dieta sana como variada y equilibrada, aquella que incluye, por ejemplo, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales y alimentos que sean fuente de proteína. Obviamente esto acompañado de que se reduzca también el consumo de alimentos procesados, el consumo de grasas en exceso, de sal y azúcares, y obviamente esto se conjunta de una manera muy buena para obtener resultados benéficos. Además de que hay que formalizar la visita al nutriólogo. Hay muchísimos profesionales de la salud en materia de nutrición a nuestro alrededor y aunque quizá tengamos que desembolsar para una consulta con el nutriólogo, créame que los beneficios van a ser permanentes, duraderos y obviamente los beneficios los vamos a ver con el paso de los días. No vamos a obtener beneficios de la noche a la mañana. A veces tenemos hábitos de alimentación muy malos de 20, 30 años atrás y a veces la gente se desespera porque no ve un cambio rápido, pero hay que recordar que esto es un proceso. Entonces formalicemos, reitero, la visita con el nutriólogo. El siguiente punto es evitar hábitos nocivos y la prevención de riesgos. En la imagen les pongo la explicación en cuanto a ciertos puntos al respecto relacionados a este proceso. Por ejemplo, sabemos que existen factores de riesgo modificables y es que las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, tienen 4 principales factores de riesgo en común. ¿Cuáles son?
el consumo nocivo de alcohol, la alimentación no saludable, la inactividad física y el consumo de tabaco. Entonces, estos 4 que acabamos de mencionar son los riesgos en común de estas enfermedades, pero la noticia es que tienen solución. Se llaman factores de riesgo modificables y es mucho más barato que esperarnos a que tengamos que desembolsar en medicamentos o una consulta porque nos diagnosticaron diabetes o hipertensión arterial o tengamos sobrepeso u obesidad, y obviamente se pudo haber prevenido con modificando estos factores de riesgo. En términos generales, hay que evitar el consumo excesivo de alcohol, no hay que fumar. Inclusive aquí se nos especifica en este punto usar bloqueador solar, tener precaución cuando andemos en la calle, prever accidentes dentro del hogar, asegurarnos de que estemos con nuestro esquema de vacunación completa. Hay que evitar desvelos, hay que dormir nuestras 6, 7 u 8 horas todos los días. Estas acciones pueden favorecer nuestra expectativa de vida. Un gran porcentaje de enfermedades y accidentes son prevenibles, siempre lo hemos dicho. Entonces, precisamente, todos estos factores de riesgo modificables están al alcance de nuestras manos. Sí, si queremos conocer más de esto, vayan a consulta, acudan a su centro de salud más cercano y pidan la asesoría al respecto, ¿sí? El siguiente punto es la buena higiene. En la siguiente imagen también les muestro algunos de los aspectos que incluye la buena higiene, donde es algo que ya sabemos, ¿no? La pandemia nos vino a revolucionar esta parte del lavado de manos con frecuencia. Lavar frutas y verduras es algo que sabemos desde niños. Cepillarnos los dientes por lo menos 3 veces al día también es algo que sabemos. Bañarnos todos los días, cuidar nuestra piel, hay que hidratarla, cuidar nuestro cabello. Esto ayuda a prevenir también enfermedades, y esto genera también que la calidad de nuestra vida pueda aumentar porque nos sentimos bien, nos sentimos limpios, y eso genera satisfacción, ¿sí? En este punto, aunque ya lo mencionamos, muchos expertos también incluyen la higiene del sueño, ¿sí? Aquí va a ser importante que nosotros tomemos en consideración todos esos puntos que nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño, y también obviamente tocar en la parte de que quienes padecen de algún tipo de insomnio, pues obviamente también tomar en consideración las medidas conservadoras, el tratamiento no farmacológico, que en muchas ocasiones es la respuesta a los problemas. La comodidad de nuestra habitación, inclusive hasta de qué color está pintada, en dónde está ubicada, si está ubicada cerca de la calle donde hay mucho ruido, si dormimos con la luz prendida, con la tele prendida, si usamos en exceso el celular antes de dormir. Todos esos aspectos incluyen, ¿no?, la higiene del sueño. Que no tengamos siestas prolongadas durante el día, tener un horario específico de levantarse y un horario específico para dormir. Entonces, todas estas recomendaciones también son muy buenas para el autocuidado. Tener un buen sueño, una buena calidad del sueño, pues obviamente va a generar bienestar, ¿no? Y obviamente tener una buena higiene, como los ejemplos que pusimos al principio, va a aumentar la salud, el bienestar, la productividad, y el autocuidado, debemos recordar, tiene que ser priorizado en base a lo que nosotros tengamos como necesidad. Y el punto 7, también un punto muy importante que a veces no tocamos el tema o no se nos recomienda, pero hay que ponerlo como importante también: usar, racionalmente el tiempo y priorizar el autocuidado. Aquí hay que priorizar y organizar nuestras actividades o tareas diarias. Hay que hacer una lista de actividades que nos permitan practicar el autocuidado personal. Muchas veces cuidamos, y esto pasa más en las mujeres, cuidamos más al prójimo, ¿no? O en este caso a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, etcétera, pero descuidamos un poquito nuestro autocuidado. Entonces, hay que darnos el tiempo también para practicar nuestro autocuidado. No hay que sobrecargarnos en actividades, por eso decía yo, hay que organizar tareas, hay que ser más ordenados en esta parte, dedicarnos tiempo para relajarnos, para hacer lo que más nos gusta y compartir tiempo con personas especiales, que también es una parte importante, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que aumentar nuestras relaciones sociales, de vez en cuando hacer un poco de introspección, ver qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué necesito mejorar, cuáles son mis metas en un mes, cómo me veo en un año,
qué aspiraciones tengo independientemente de la edad. Hay que promover la interdependencia, todos necesitamos de todos, hay que darnos tiempo para meditar, hay que ver qué necesitamos para mejorar nuestra estima, hay que aprender a manejar el estrés, hay que generar comportamientos seguros, dedicarnos tiempo para la recreación y obviamente también planificar nuestro tiempo libre y actividades de ocio. Entonces, hay que darnos tiempo también para nosotros. Ahora, aquí hay que resaltar aspectos muy importantes, ya que para llevar a cabo todas estas acciones se necesita de estrategias, de ideas, de entornos, de una comunidad, de una sociedad, de políticas públicas, de sistemas de salud adaptados, entre otras cosas, para que esto pueda ser una realidad, porque quizá tengamos todas las intenciones de hacerlo, pero tengamos algunas situaciones que puedan limitar o truncar, ¿no? Pero que eso tampoco sea un condicionante. Hay que también tener la iniciativa. En la siguiente imagen que ven en pantalla, podemos ver a detalle el marco conceptual de los elementos principales del enfoque centrado en las personas, lo mencionábamos al principio, y del enfoque basado en los sistemas de salud que puedan apoyar la introducción, la aceptación y la ampliación de las intervenciones del autocuidado. El enfoque para la salud y el bienestar centrado en las personas constituye, como bien está en la imagen, el núcleo de este marco. Por ello, en este y en anteriores videos, yo he mencionado mucho del cambio en el modelo de atención, donde tengamos que literalmente modificar nuestro modelo de atención al paciente, al usuario, porque esto va a generar que precisamente el autocuidado sea una realidad. Y es que si somos calculadores, podemos analizar que si nosotros generamos pacientes empoderados, va a generar que se reduzca el gasto en atención en salud y que obviamente se reduzca también el costo por insumos, porque va a hacer que las complicaciones de las enfermedades crónicas no lleguen. Entonces, este enfoque se basa en los principios fundamentales de los derechos humanos, la ética y la igualdad de género. Y para aplicar el enfoque centrado en las personas es necesario que la atención de cada persona sea integral y que tengan en cuenta sus circunstancias, sus necesidades, sus deseos individuales a lo largo de la vida, así como el entorno en el que viven, que es algo que se les está olvidando mucho a los líderes en materia de salud. Piensan qué es lo que necesita la gente, lo piensan, no lo investigan, no saben cuáles son sus necesidades. Entonces, bueno, la aplicación de intervenciones de autocuidado en un entorno que sea seguro y favorable brinda la oportunidad de ayudar a aumentar la participación activa de las personas en su propia salud, incluida su participación como pacientes, ¿no? Por ello, es importante contar con personal calificado que pueda formar pacientes expertos, porque pues si no tenemos o si el profesional de la salud no tiene las herramientas para educar a un paciente, ¿sí? Y que no es responsabilidad solo del médico. Dije profesionales de la salud, estamos inmiscuidos todos, pues obviamente no vamos a poder. Y esto es una real necesidad en nuestra región, en nuestro país, ya que recordemos, estamos en una transición no solo demográfica, sino también epidemiológica, social y económica. Sabemos que hay momentos críticos o sensibles en los que es posible maximizar los resultados de las intervenciones, ya que la salud es un proceso continuo que no se interrumpe. De hecho, la salud, así como la capacidad física y mental, se construye día a día. Estas pueden aumentar o disminuir según se exponga a estímulos benéficos o perjudiciales. Y esto hay que explicárselo también al paciente. Hay que ponerle sobre la mesa cuál es la situación. Y cuando decimos de los riesgos, no es que nosotros queramos espantar al paciente, sino queremos que genere conciencia de qué es lo que puede pasar si no adopta hábitos saludables. Todo esto nos ayudará a desarrollar nuestras capacidades o las capacidades de la persona al máximo posible, disfrutando de una buena salud y sus beneficios y con efectos perdurables en el curso de vida. Recordemos que muchas condiciones crónicas tienen factores de riesgo en común, lo que ya mencionamos, los factores de riesgo modificables. Y cuando logramos vencer a uno de estos, estamos mejorando no solo una enfermedad o un factor de riesgo, sino varias cosas. Y los cambios para vivir con bienestar dependen únicamente de cada uno de nosotros para el autocuidado, que es lo que cada individuo debe hacer por sí mismo para cuidar su salud y estar en plenitud. Ahora,
¿Cómo podemos lograr esto de mejor manera? Los cambios en los hábitos a través del autocuidado se llevarán a cabo de mejor manera cuando tengamos apoyo, ya sea por parte de un familiar o de un cuidador. Siempre va a ser mejor contar con un amigo o con un conocido que tenga conocimientos, como un paciente experto o por parte de un profesional de la salud capacitado, pero no hay que olvidarnos que nosotros somos el actor del cambio y por tanto es importante que cada individuo genere esa experiencia, genere esos conocimientos para el manejo individual de su enfermedad o involucrarse en el cuidado de su salud y bienestar. Esto lo hará un paciente informado y experto y esto va a ayudar a su calidad de vida. Siempre hay que fijarnos metas sin depender de la salud, ya lo hablamos, de la edad, fijarnos metas independientemente de la edad, que eso no sea un condicionante. Aunque temprano es mejor, claro, nunca es demasiado tarde para generar cambios positivos. Así la salud de hoy es el resultado de lo que ha pasado antes, pero también va a marcar la pauta de lo que será de nuestra salud en el futuro. Así que conviértase en un paciente informado y experto en el cuidado tanto de su salud o de su enfermedad y que no quede ahí, también comparta sus experiencias con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos y así formará parte de un agente de cambio con efecto de onda expansiva hacia la sociedad. Entonces, pues bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Si bien son muchas cosas las que hay que generar, las que hay que modificar, reitero, nunca es demasiado tarde para generar un cambio. Entonces, pues bueno, esto es todo lo relacionado a lo que teníamos que hablar sobre el autocuidado. No olviden compartir el video, puede ser de mucha utilidad para muchas personas. No olviden tampoco suscribirse, darle un like y pues bueno, no se olviden tampoco seguir mis redes sociales para que estén al pendiente de toda la información que ahí les comparto con ustedes. Bueno, pues de mi parte me dio gusto compartir esta información con ustedes y nos vemos en una próxima emisión.